toca llevar es ortopedia en adultos, haciendo una alusión a las diferentes artrosis más importantes, hablando de la artrosis de la cadera, rodilla y hombro. No sé si se llega a escuchar bien. Sí, doctor, todo bien. Ok. Van a tomar en cuenta esto porque lo vamos a hacer algo práctico para la siguiente clase. Deben enviarme eh, un video de 3 compañeros en relación a cómo se debe evaluar cadera, rodilla, sobre todo para la siguiente clase, al, la plataforma que voy a habilitar. Doctor, buenas tardes. Disculpe, ¿cómo lo hacemos los que no estamos con compañeros y estamos en el extranjero? Grabamos el video solo nomás, ¿verdad? Sí, solo nomás, no hay otra opción, ¿verdad? Ok, doctor, muchas gracias. Listo. Entonces vamos a empezar con lo que es a la artrosis. Si usted se fija en el lado izquierdo tenemos una cadera sana, tenemos un acetábulo, una cabeza femoral, cuello, trocánter mayor, menor y parte de la diáfisis. Esta es una cadera sana y al lado derecho tenemos una cadera con artrosis. A diferencia del acetábulo, tenemos un acetábulo bastante irregular, desgastado. Y el cartílago que recubre la cabeza del fémur está dañado, a modo de festoneado, desgastado. Y en relación al cuello, pues presenta ligera deformidad que lo vamos viendo a lo largo que va avanzando o clasificando las diferentes artrosis. Acá nosotros podemos valorar con simplemente hacer esta maniobra. Podemos valorar el grado de artrosis que tiene el paciente, indiferentemente de la ubicación. Hacemos o ponemos en 90 grados lo que es la cadera, la rodilla con dirección al techo. Entonces ya valoramos el grado de artrosis, no solamente de la cadera, sino también de la rodilla, con una rotación interna, con el pie hacia afuera, y con una rotación externa, con el pie hacia adentro. Es una maniobra fácil y relativa que ustedes deben hacerlo en el video que mencionaba, ¿no? De poder valorar si un paciente tiene artrosis o no. Y no solamente las artrosis se van a presentar en grandes articulaciones, también se van a presentar en pequeñas articulaciones. En este caso, tomando en cuenta lo que es la artritis reumatoidea o cualquier enfermedad inmunológica que va a afectar las pequeñas articulaciones. Entonces, no solamente hay que pensar en artrosis en cadera, rodilla y hombro, también se puede presentar en cualquier articulación, esta sea mediana o pequeña. Vamos a empezar con la coxartrosis, el término que nosotros manejamos para la artrosis de la cadera. Coxartrosis. Tomen en cuenta esto para los diferentes casos clínicos que nosotros vamos a presentar en los futuros exámenes que vamos a tener. Si ustedes se fijan lo que mencionaba, ¿no? Haciendo un poquito énfasis en esto. Perdón, el labro acetabular, que es lo que está en rosado, es lo que le va a dar la capacidad degenerativa a la cadera. Al lesionarse esto, prácticamente esta cadera va a entrar en proceso degenerativo, en este caso, la famosa artrosis. Este labro se ha visto o se ve mejor estudiada con las imágenes de resonancia magnética y la artroscopía, las que nos van a permitir describir y tratar sobre todo en las lesiones meniscales. Recuerden que esto es una característica propia de las grandes articulaciones. La etiología de las coxartrosis, las primitivas, 50%. ¿Por qué primitivas o primarias? Son aquellas que son o se presentan en el proceso normal de envejecer, tomando en cuenta esto. Las coxartrosis se van a deber a las secundarias, al esfuerzo, a la tensión, a la sobrecarga que puede tener estas caderas en relación al peso corporal. Entre mayor peso tenga el paciente, mayor grado de coxartrosis secundaria. Y las coxartrosis por una malformación luxante en un 40%. Tenemos las displasias simples, la subluxación y la luxación verdadera, las cuales se van a presentar un 40%, y la malformación protrusiva, que esto ya se debe a malformaciones ya genéticas que a lo largo de la vida o en el recién nacido se va a presentar.
La sintomatología de la coxartrosis. Ojo, el dolor en la coxartrosis no tiene antecedente traumático de un golpe, de una caída, de un atropellamiento. ¿Cuál es la característica de estas coxartrosis? Tomamos en cuenta nosotros la clasificación de Dennis, de C, de Dennis 0 a Dennis 5. El D0 es sin dolor, pero va a tener una D1, dolor esporádico, el D2, dolor frecuente, D3, dolor a la marcha, dolor en reposo y el D5, dolor durante la noche. Todos pueden estar como no, pero los que se presentan a mayor frecuencia son el dolor frecuente, que no calma por ningún analgésico, que el dolor, o que calma de manera esporádica. Y sobre todo la otra característica es un dolor durante la noche, por eso están marcadas en amarillo. Paciente mayor de 50 años, tiene un dolor frecuente que no descansa o que no cede con algún analgésico y además durante toda la noche, pues, casi un 90% de que se llama o esté en alguna etapa de una artrosis de la cadera. Nosotros ya viendo en una placa radiográfica es lo que se va a pedir. En una placa radiográfica tenemos primero una cadera normal, es lo que les quería mostrar. Tenemos el reborde del acetábulo, donde hay una clara diferencia o una diferencia radiológica, si vale el término, entre lo que es el acetábulo y la cabeza del fémur. Hay las diferencias radiológicas. Luego está el cuello, el trocánter mayor, el trocánter menor y parte de la diáfisis. Ya en una artrosis grado 3 o grado 4, este espacio que tendría que ser de 3 a 5 milímetros ya presenta un estrechamiento, un pinzamiento que nosotros llamamos. En los diferentes grados que vamos a ir viendo, este espacio inclusive se llega a perder, va a condensarse, va a ser una imagen sola y no hay diferencia entre el acetábulo y la cabeza. Sobre todo va a presentar una gran deformidad. Y aquí tenemos una cabeza que sacamos pues de reemplazar por una prótesis donde se ve el desgaste, el festoneado propio de lo que es la artrosis de cadera. Otra imagen característica, además del pinzamiento, es la condensación. Si ustedes se fijan acá, no hay diferencia dónde empieza la cabeza y dónde termina, o perdón, dónde termina la cabeza y dónde empieza el acetábulo. Acá tampoco. Además de que hay un pinzamiento, también una condensación. Hay osteofitos que son como pequeños exostosis o crecimiento excesivo de hueso secundario a sobrecarga que puede tener y la aparición de pequeñas imágenes radiopacas negras, los que hacen alusión a la formación de geodas. Y otra característica, ¿no? Nuevamente una cabeza, fotografía real, donde se puede ver el color perlado que tiene el cartílago articular, prácticamente está desgastado y tenemos una cabeza que a un principio era circunferencial, el cual es irregular. Nuevamente haciendo énfasis en la artrosis grado 3 o grado 4, hay pinzamiento, no hay espacio articular, hay una condensación donde no hay una diferencia franca hasta donde está la cabeza y donde empieza el acetábulo, la formación de osteofitas y la formación de geodas. Estas 4 características que debe presentarse en una artrosis grado 4 también es pregunta de examen. Nuevamente, lo mismo, ¿no? Una artrosis grado 3, grado 4 y es una artrosis grado 2. En la grado 2, ustedes se fijan, hay todavía esas diferencias, pero ya empieza con una deformación de la cabeza. El grado 3, además de eso hay osteofitos y una deformación. En el grado 4 prácticamente se está condensando, es donde el paciente dice que le duele la cadera toda la noche. Y la cadera, ¿no? Una vez que sacamos eso, vemos una cabeza femoral con restos de cartílago articular, porque con el desgaste, con el frote y con el pinzamiento, pues se ha perdido toda esa cobertura articular que existía en un principio. Nuevamente otra imagen. Son imágenes para que no se olviden y estén pensando, ¿no? En lo que es una artrosis de cadera. Pinzamiento sobre todo. Nuevamente pinzamiento. La cabeza ya no es circunferencial. ¿Qué pueden hacer ustedes? También pueden comparar con la cadera contralateral, que acá se puede ver una imagen en espejo, como nosotros llamamos.
Las dos caderas están artrósicas. Coxartrosis con una displasia también se puede ver, porque recuerden, fíjense, el 50% de la cabeza está cubierta, pero el otro 50% ya no está cubierta. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase con las displasias del desarrollo de cadera en niños. Las famosas geodas, imágenes que ya se ven en una artrosis grado 4. Las 4 imágenes radiológicas, osteofitos, condensación, pinzamiento y geodas, siempre se van a encontrar en artrosis grado 4, por si acaso, doctores, no se olvide. Otra imagen por resonancia donde se puede ver con mayor claridad, ¿no? Toda esta deformidad, la formación de geodas y la artrosis sobre todo. Ya no hay el espacio articular normal y la deformidad de la cabeza, propias de lo que es la artrosis. Nuevamente, tenemos acá otra imagen, acá también, formas ya avanzadas de artrosis. Esto es una cabeza en donde pues se evidencia lo que hay o lo que se ha presentado a lo largo de estos años por el desgaste normal y natural del proceso de envejecer, donde usted se fija, ya no hay un cartílago articular que rodea. El color característico es un color plomo, plateado, pero usted se fija, acá hay algo de cartílago. Después toda la cabeza articular se encuentra desgastada, festoneada. La cabeza. Esto es por una artrosis grado 4. La forma particular de una coxartrosis rápidamente destructiva se puede deber a alteraciones inmunológicas, como el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoidea, los cuales desgastan de forma cronológica todo el cartílago articular, descalcifican el hueso con posterior deformidad de la cabeza femoral. Coxitis reumática, si usted se fija, inclusive la cabeza puede llegar a invadir lo que es la cavidad abdominal. Nuevamente acá están protruyendo dentro de la cavidad abdominal y pues en algunos casos llegan inclusive a invadir la mitad de la cabeza, como se puede ver acá. Este tipo de tratamiento que enseguida lo vamos a mencionar. Tenemos igual el coxitis laminar, todos estos relacionados con el proceso normal destructivo. Puede ser también secundario a un tratamiento previo de luxación de la cadera. El tratamiento médico de la coxartrosis, donde ustedes van a jugar un papel importante, es aliviar el dolor. Pero como dice la diapositiva, el tratamiento médico alivia el dolor solo temporalmente. ¿A través de qué? De los analgésicos, condroprotectores, infiltraciones con corticoide, viscosuplementación y que nos va a coadyuvar a los analgésicos y AINES, la fisioterapia y sobre todo poner parte del paciente en una disminución del peso corporal y de la actividad física. Solo presenta un efecto sintomático. Vuelvo a recalcarles. El tratamiento para la coxartrosis es el reemplazo articular de cadera. Tenemos nuevamente imágenes de artrosis grado 4 con un desgaste central y posterior del techo acetabular. Es franco, ¿no? Donde no hay diferencias, donde empieza la cabeza, donde termina el acetábulo. Y el tratamiento para este tipo de lesiones es la prótesis total de cadera, donde se hace un recambio de todo este segmento que era el acetábulo desgastado, parte de la cabeza femoral igual desgastada, se hace un corte, una osteotomía a nivel de la base cervical, una línea imaginaria 1 centímetro por encima del trocánter menor que confluye hacia el trocánter mayor, se hace el corte, entonces se hace un fresado previo para poder introducir lo que es el componente femoral, posteriormente se pone el componente acetabular y tenemos un inserto que está alrededor o cubriendo la cabeza sintética, si vale el término, del fémur, el cual va a cambiar una articulación artrósica y desgastada y vieja sobre todo por una nueva, las cuales tienen una duración aproximada de 20 años.
¿Cuáles son las indicaciones para una prótesis de cadera? Recuerden pues que se debe justificar el recambio articular. Como dice aquí, no todas las coxartrosis, grado 3 y 4. Además, cuando la cabeza esférica se encuentre deformada, como pueden ver acá, y la interlínea sea afectada en su función. Recuerden que el espacio articular entre cabeza y estábulo debe existir por lo menos de 2 a 4 milímetros. Al existir o perderse esta interlínea, la cadera no es funcional, no puede hacer flexión, extensión, abducción, aducción, entonces no es funcional, la cual es indicación para el reemplazo articular de cadera. Acá tenemos lo mismo, ¿no? No hay hay la pérdida de la interlínea, la cabeza totalmente deformada. Nuevamente acá tenemos una cabeza totalmente deformada y no hay diferencias hasta dónde está delimitada el acetábulo, lo cual son indicativos de reemplazo articular de cadera. Nuevamente acá, ¿no? Tenemos la cadera contralateral, que hay diferencia en el acetábulo y la cabeza, pero en la cadera derecha la cabeza prácticamente ha muerto. Hay una necrosis avascular de la cabeza femoral. Acá se puede ver también necrosis, donde hubo cadera o cabeza circunferencial, prácticamente quedan vestigios. Estas son indicaciones sí o sí de prótesis de cadera. También no solamente se puede colocar una prótesis por el proceso normal de envejecer, también pues se colocan cuando hay fracturas acetabulares con protrusión cefálica. Toda la cabeza haya protruido dentro de la cavidad abdominal, los cuales han sido difíciles de reducir. Si ustedes se fijan, hay una luxación central de cadera, entonces le vamos. Si ustedes se fijan, el techo acetabular se ha formado de alguna manera, se ha reducido. Pero si ustedes se fijan, tenemos una artrosis postraumática donde hay una pérdida de la interlínea, el cual va a producir una artrosis grado 3 o 4. Y nuevamente, como les vuelvo a decir, el único tratamiento para las artrosis grado 3 o grado 4 es el reemplazo articular con una prótesis total de cadera. Entonces, recuerden, no solamente es el proceso normal de envejecer, sino también puede ser secundaria a un accidente automovilístico, caídas de grandes alturas, en el cual se pone una prótesis postraumática. Nuevamente aquí en la cabeza femoral. A veces, si ustedes se fijan acá, tenemos una cabeza deformada, pero el espacio entre el borde de la cabeza y el borde del acetábulo es milimétrico, 4 milímetros. ¿Qué hacemos nosotros? Además de que hacemos un nuevo acetábulo, hacemos la osteotomía, colocamos el componente femoral, el espacio que debe existir entre el borde interno del acetábulo y el borde externo es más o menos unos 10 a 12 milímetros. Ustedes se fijan, es la mitad. ¿Qué hacemos nosotros? A la cabeza de femoral lo cortamos como láminas, entonces colocamos como un trasfondo para que ese fondo pueda tener lo que nos pide la literatura y la práctica sobre todo. De 10 a 12 milímetros, ustedes se fijan, tengo el borde interno del acetábulo como borde externo, tengo 12 milímetros aproximadamente. Esto con el fin de que mi prótesis no ingrese o no se entre o no se protruya dentro de la cavidad abdominal. Obviamente esto se planifica, ¿no? Viendo el tipo de hueso y la calidad de hueso que pueda tener el paciente. En este caso, nosotros en Bolivia no tenemos banco de hueso, pero sí utilizamos el mismo el injerto óseo autólogo, en este caso la cabeza femoral del propio paciente. También se utilizaba las prótesis total de cadera han sido creadas a un principio para personas o pacientes mayores de 75 años, por las características del proceso normal de envejecer. Pero se ha visto también por conveniente que hay indicaciones para pacientes adolescentes, donde por alguna causa traumática la cabeza femoral llega a morir. Y si no tiene una cabeza que pueda estar dentro de la cavidad acetabular, este segmento proximal del fémur llega a ascender,
nosotros debemos descender. Como pueden ver acá, paciente de 7 años con una necrosis avascular de la cabeza femoral secundaria a un trauma que tenía de niño. Se le hace un reemplazo articular con una prótesis total de cadera. Se le forma un nuevo acetábulo, como pueden ver. Y a paciente más de 4 años con la prótesis, seguimiento, vemos que ya se ha alineado, ya no hay esa dismetría, esa diferencia de longitud, y el paciente puede hacer todos los movimientos, ¿no? Abducción, aducción, rotación interna, externa, aducción, extensión. Pero recuerden, como decíamos, este paciente tiene aproximadamente 23 años. Bueno, son un par de años que se lo operó, debe ser unos 3 años más. Hace 26 años, pero le hemos indicado al paciente que por lo menos, como sabemos que la prótesis va a durar 20 años, a lo largo de su vida probablemente tenga 4 prótesis de recambio, la cual nosotros debemos sí o sí guardar bastante hueso o tener una buena calidad de hueso para que el paciente pueda tener 4 recambios protésicos para una buena calidad de vida. Eso haciendo alusión a las coxartrosis, no solamente no primarias, que es el proceso normal de envejecer, las artrosis postraumáticas y también, ¿no?, la necrosis vascular, el cual también las prótesis total se han utilizado en los pacientes con secuelas de displasia del desarrollo de la cadera. Y avanzando un poco, vamos a hablar de las gonartrosis. Las gonartrosis, ante todo, es un problema mecánico favorecido por las deformaciones femorotibiales, alteraciones de las superficies articulares, secuelas traumáticas, meniscectomías y las lesiones ligamentarias. Las lesiones ligamentarias es lo que le dan estabilidad a las rodillas, y al perder esta estabilidad hay un desgaste irregular de los meniscos. Al deformarse, al desgastarse los meniscos, van a llegar a lo que son las artrosis de rodilla. Frecuentemente el morfotipo explica la artrosis que puede tener en este caso lateralizada. Tenemos acá unas rodillas normales, donde el espacio entre rodilla y rodilla coincide también el mismo espacio existente entre tobillo y tobillo. Pero cuando tenemos tobillos alejados, rodillas alejadas y tobillos juntos, una coxavara, y hay un grado de artrosis. Y en el otro tipo, cuando tenemos rodillas juntas y tobillos alejados o distantes, estamos hablando del siguiente tipo, que es el genu-valgo. Estas dos características, tanto el genu-valgo como el genu-valgo, ya tienen una deformidad femoropatelar, el cual favorece la artrosis de las rodillas. Nuevamente, la gonartrosis interna en una rodilla en vara. Ella puede potencializar y agravar todas las causas precedentes, sumada sobre todo la sobrecarga ponderal y la debilidad del obenque externo. Hablando en cristiano, el peso se va a contener más en el compartimiento interno, como se puede ver en la radiografía. Y si solamente un pie queda en apoyo, fíjense que más se deforma la rodilla. Entonces la sobrecarga es mayor en el componente medial. Las preguntas de examen. En una rodilla vara, ¿qué componente es el más afectado? Recuerden que es el componente medial. Y en una rodilla valga, el componente más afectado es el componente lateral. Todo esto va a favorecer un desgaste de un compartimiento, por lo cual el desgaste va a acentuar la desviación. En este caso, como es vara, las dos rodillas se alejan y el tobillo se mantienen juntos. También tenemos el menos frecuentes, con un 10%, es el genu-valgo, las rodillas juntas, los tobillos separados, donde, como decía, ¿no?, el componente más afectado es el componente lateral en la rodilla valga, porque el sobrepeso se encuentra a nivel lateral, pero la desviación es a nivel femoral. Pero también puede haber una combinación de ambas, tener una rodilla vara y una rodilla valga. Nosotros llamamos en deformación en golpe de viento, porque un genu-valgo, en este caso es derecho, y un genu-valgo izquierdo.
característico de algunas alteraciones o procesos traumáticos o de fractura que el paciente podría haber tenido a lo largo de su vida pediátrica. Además, no solamente la deformación ocurre entre el fémur y el tibia, sino también a nivel de la patela. Como si ustedes ven, aquí ya no hay ese interlineado característico y propio y la separación de la rótula entre el fémur, más al contrario, hay una fusión prácticamente. Entonces, tenemos dos causas para que se pueda hacer un reemplazo articular de la rodilla. Es cuando la artrosis se presente entre el fémur y la tibia, o la artrosis se presente en un 20% entre la patela y el fémur. Estas dos son causas de reemplazo articular de rodilla. Nuevamente hacemos énfasis en el varo. Cuando caminamos sobre los dos pies, el varo se va a acentuar más cuando se apoye en un solo pie. Todo está en relación al proceso o a la inestabilidad ligamentaria que puede presentar el paciente. Cuando está en un periodo grado 1, grado 2, va a presentar un dolor y sobre todo va a haber una hidrartrosis. La rodilla del paciente se le va a edematizar, hinchar, aumentar de volumen, el cual se va a sacar dos tipos de líquidos. Uno citrino, pero los dos son características artríticas. Y la inestabilidad propia de lo que es la mala sujeción de los ligamentos propios del proceso normal de envejecer. Hay diferentes clasificaciones según el tipo de investigación: radiografía convencional, artroscopía, histología, la imagen por resonancia magnética. Pregunta de examen. Con estos 4 tipos nosotros podemos clasificar las diferentes lesiones cartilaginosas. Vamos a tomar en cuenta algunas solamente. El proceso, las lesiones del cartílago en vista artroscópica. Lo malo es, digamos, que varios centros hospitalarios no cuentan con torres de laparoscopía, o perdón, de artroscopía. Entonces es un poco insulso poderles enseñar eso, para modo de factores académicos. Vamos a indicarles que también por la vía artroscópica se puede clasificar el grado de artrosis. Otro, las clasificaciones radiológicas que les acaba de mencionar, que los vamos a mencionar a continuación. La más importante es la clasificación de Albach. Pregunta de examen. El grado 1 cuando hay un desgaste menos del 50%, el grado 2 entre el 50 al 100%, el grado 3 cuando hay una cúpula menor al 5 milímetros, fíjense cómo está el pinzamiento, y el grado 4 con una cúpula es mayor a 5 milímetros, ya hay un desgaste articular franco, deformante. Si ustedes se fijan, tenemos la carilla articular prácticamente ya no con el color característico, plateado, perlado, si vale el término, está desgastado prácticamente. Y este es un corte que nosotros, un corte donde hemos sacado prácticamente una cabeza femoral, o perdón, un cóndilo femoral prácticamente deformado, sin vascularización y totalmente desgastado. Estos son los cortes que se realizan a nivel del platillo tibial y a nivel del componente femoral para la colocación de la prótesis total de rodilla. Nuevamente tenemos unas clasificaciones que nos van a ayudar a identificar el grado de artrosis. Nuevamente tenemos acá una imagen cuando hay un desgaste articular franco, pero en la radiografía nosotros podemos ver que hay un desgaste, un pinzamiento, un interlineado bastante estrecho, que esto puede afectar de alguna manera el ligamento cruzado anterior. Nuevamente hacemos énfasis. Este sería el color característico de un cartílago articular, o acá en el trasfondo, como pueden ver, es un perlado, plateado, pero después prácticamente la rodilla está totalmente desgastada, adolorida, enrojecida, inclusive incapaz de poder sangrar. Todas estas características obviamente se ven en quirófano, ¿no? Pero radiológicamente nos dan estas características, donde hay un interlineado estrecho, hay un pinzamiento y hay una deformidad de los cóndilos, ya sea lateral o medial. Nosotros cuando pedimos una radiografía API lateral, pedimos siempre con peso para que pueda cargar o darnos datos reales de
cuánto es la pérdida del interno y cuánto es el estrechamiento que va a presentar entre ambas estructuras, tanto del cóndilo medial del fémur como el platillo tibial. Y en la parte lateral también se evidencia, ¿no?, el estrechamiento que puede existir en la articulación. Y hay algunas proyecciones dinámicas. Nosotros pedimos embalgo forzado o barro forzado para identificar cuánto se abre la rodilla al hacer estas dos maniobras. Pero esto es ya para más de especialidad. Basta con ustedes sepan que hay un estrechamiento, un pinzamiento y una deformidad de los cóndilos y sobre todo de los platillos tibiales. Recuerden que ustedes saben que es como la forma de una T, pero esta T, una de los, si vale el término de la imagen de T, puede estar descendida. Entonces ya estamos hablando de componentes afectados, tanto medial como lateral. A nivel medial, recordemos que se va a desgastar en los genuvaros y a nivel lateral en los genuvalgos. Eso no deben olvidarse. Además, nosotros para hacer una buena planificación tomamos la línea anatómica. La línea anatómica debe cruzar o empezar desde el centro de la cabeza femoral. Una línea imaginaria debe atravesar el centro de la rodilla y terminar en la mitad del tobillo. Eso es la línea anatómica normal que nosotros buscamos. Que ahorita vamos a ver las diferencias anatómicas que se presentan. La línea F debe contiguarse de manera normal con la línea T, pero ustedes se fijan, no hay esa contigüidad. Igual acá, ¿no? Se pierde. Entonces estamos hablando de una rodilla bar. Y el tratamiento, nuevamente haciendo referencia a lo que es la gonartrosis, el tratamiento médico solo es suprimir el dolor de manera temporaria a través de medicamentos, infiltraciones, fisioterapia, disminución del peso y de la actividad. Solo posee una acción sintomática. El tratamiento para este tipo de rodillas es el reemplazo articular de la rodilla. Pero para fines académicos, antiguamente se manejaba de alguna forma de poder hacer que esta línea anatómica llegue a ser, si vale la redundancia anatómica, tomando en cuenta la línea imaginaria de la cabeza del fémur, la línea imaginaria que atraviesa la rodilla hasta la mitad del tobillo. Se hacían cortes o osteotomías osteotomías correctoras a nivel del tercio distal del fémur o del tercio proximal del fémur. Pero se ha visto prácticamente con resultados paupérrimos, pobres, porque a la larga de 2 a 5 años el paciente igual va a requerir un reemplazo articular de rodilla. Nuevamente aquí tenemos una artrosis grado 3, grado 4, donde presentan osteofitos, hay un pinzamiento, condensación, se empieza a perder o a deformar los cóndilos y los platillos tibiales empiezan a deformarse. Tratamiento para este tipo de artrosis es el reemplazo articular de rodilla. Como les decía, algunos trabajaban en poder modificar este espacio o en poder ampliar el espacio afectado. Lo que estaba tintado como negro se tenía que abrir como lo que había en el espacio del componente medial. Se hacían cortes, osteotomía de cierre interno del fémur, se quitaba hueso, entonces se trataba de realinear. Pero esto solamente duraba entre 3 a 5 años porque al final igual la rodilla artrósica requería su prótesis. Nuevamente, ¿no? Para el componente o apertura externa, la anterior era apertura interna. Se trató de alguna manera de mejorar ese tipo de artrosis con placas y tornillos, pero los resultados no fueron tan buenos y poco a poco estos resultados se fueron desechando. O este tratamiento se fue desechando, perdón. Y las osteotomías de cierre interno de la tibia. Si no se trabajaba en la tibia, fíjense esas diferencias, este ángulo entre lo que es el fémur y la tibia debe ser 0, se aproxima a 0 aproximadamente, pero ya no se trabajaba en fémur, sino se trabajaba en tibia, lo mismo, ¿no? Los resultados eran relativamente buenos, pero duraba muy corto tiempo, de 3 a 5 años. A lo largo de estos años el paciente igual presentaba dolor, que no cedía con los analgésicos, nuevamente recurría a la deformidad, dolor nocturno,
dolor a la marcha, se tomaban las radiografías y igual, después de 3 a 5 años llegaban al reemplazo articular. Claro ejemplo, ¿no? Tenemos una rodilla valga, porque tenemos rodillas juntas y tobillos separados. Y esta línea imaginaria que debe estar contigua y no solamente una sola, tenemos más de 40 grados. Entonces lo que se hacía era hacer una osteotomía de cierre, en donde con unos clamps de Blount se llamaba, entonces se trataba de realinear. Pero como ven acá, después de 5 años igual, la artrosis se mantenía, pero la inestabilidad también se presentaba, el cual aceleraba la artrosis. Entonces, antiguamente se trataba de manejar de alguna forma. Inclusive creo que hay algunos colegas que todavía siguen haciendo eso, pero los resultados no son eh, buenos, porque a la larga igual llegan al reemplazo articular de rodilla. Acá tenemos nuevamente la artrosis patelofemoral, que como les mencionaba, también se trataba de cambiar solamente este segmento, no toda la rodilla, porque si usted se fija en la superficie articular entre el fémur y la tibia, había, pero no había buen espacio en lo que es la rótula y el fémur. Se trataba de colocar un reemplazo articular solamente entre la patela y el fémur. Esto se ha quedado en desuso por la mejora casi del 0,1% del dolor y sobre todo de la deformidad, porque a la larga el 80% de las artrosis lo abarcan fémur y tibia y el 20% patelofemoral, entonces se ha dejado en uso, para que usted a la larga también tenga conocimiento de eso. Y en los estadios 3 y 4, sobre todo después de los 70 años, debemos poner una prótesis de rodilla, como les decía, en aquellos secundarios a traumatismos, a fracturas. Tenemos una fractura de fémur, una fractura doble de tibia y peroné, y donde pues ha quedado un poco corto esta extremidad, perdón, ha quedado corto esta extremidad. Y por la sobrecarga de tensión a nivel de lo que es tibia y fémur, ha acelerado el proceso normal de envejecer de artrosis. Como saben, pues aquí hay las 4 características propias radiológicas de la artrosis. El resultado final, como les decía, es un reemplazo articular de rodilla. Se recambia todo este segmento envejecido del fémur por un componente femoral y donde debe asentarse los cóndilos se hace un corte casi a ras de la tibia para poner el componente tibial con sus 2 tetones de sujeción, el cual también son fijados con cemento, y pues el paciente con esto se puede ganar esta longitud que ha perdido, se recupera con los cortes específicos y recordemos que estos tienen diferentes tamaños, SML. Entonces, si tenemos una extremidad de 3 a 4 centímetros muy acortadas, con la colocación de la prótesis se puede nuevamente a que esa extremidad tenga la misma longitud que su extremidad contralateral. Bueno, eso sería todo en relación a las artrosis de cadera y de rodilla. La siguiente clase vamos a hablar de las artrosis de hombro y de tobillo, también frecuentes en lo que es ortopedia en adultos. No son secundarios a procesos traumáticos, más al contrario, el proceso normal de envejecer y en pacientes considerados normales, pero con enfermedades de base sobre todo, ¿no? Con sobrepeso que acentúan estas patologías. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, buenas noches. Sí, En cuanto al video, quiere sobre artrosis de hombro, rodilla y cadera, ¿verdad? Pruebas funcionales. rodilla y cadera. Ya. Última consulta, cuando hay una artrosis muy avanzada, ¿pueden haber ratas articulares o algo similar? Eso, pueden haber. Cuando se desprende, pues, como todo, no hay un desgaste uniforme. Puede haber un desgaste irregular, entonces puede haber una microfragmentación o fragmentación, como nosotros llamamos, ¿sí? Y eso es a la larga, que es un cuerpo extraño. Al encapsularlo, le da un poco de
tamaño, aumento de tamaño, y esta es considerada como una rata articular que al final pues no duele tanto la artrosis, sino esa rata articular que está molestando como una piedra en el zapato. Ok, doctor, muchas gracias. Doctor, una Doc, pregunta. Dime. El video lo podemos hacer, digamos, la explicación de la examinación por vía Zoom, o sí nos tenemos que reunir para hacerlo, Sí, video digamos. en tres, entre tres. Sí, doctor, pero sí o sí tiene que ser físico, o sea, los tres nos tenemos que reunir y hacernos la examinación entre nosotros, o se puede hacer vía Zoom el video. ¿Cómo? O sea, se van a conectar vía Zoom conmigo, les digo. ¿O me dices, perdón? No. Hacemos un video, digamos, nos reunimos las tres personas que tenemos que hacer, hacemos nosotros un video por Zoom explicando Claro. cada uno, cómo se hace la examinación. Eso, está bien, no importa el modo, sino la cuestión es de que te den un resultado de que sea un video. No importa el Gracias, medio, doctor. pero debe haber un video. doctor, disculpe. Dime. Buenas noches. ¿Hay un tiempo máximo, mínimo para el video? A ver, buena pregunta. Está pasando más de 3 minutos. O sea, como límite 3 minutos. 3 minutos, sí. Ya. Una última pregunta. ¿En general o 3 minutos por persona? No, 3 minutos en general. O sea, lo que van a hacer, uno puede hablar, la dos realizar la maniobra y uno es de paciente. Ya, Bueno, doctor. dime. Lo voy a dejar hasta el día domingo. Voy a habilitar yo creo que hasta el jueves. Y el domingo ya lo puede, hasta el domingo 23:59 pueden subir el video a la plataforma que lo voy a habilitar. Sí, delito 4. Ya lo hemos subido a las notas prácticas, si no me equivoco, ¿no? No, las teóricas. Claro, esto es para, ¿qué se llama? Tratar de mejorar algo su nota, ¿no? Necesito justificar que ustedes estén trabajando para que podamos incrementar su nota. Eso voy a coordinar con el doctor Encinas, pero me ha pedido que deben hacer algo de práctica. Y no he visto mejor manera de hacer un video corto de 3 minutos acerca de algo que estamos llevando. Listo, buenas Doctor, disculpe noches. una última Dime, pregunta. ¿Por dónde le mandamos el video? ¿A por su la correo? plataforma, a plataforma. Ya. Los voy a Doctor, avisar pero por el grupo. nosotros no tenemos acceso a la plataforma de traumatología. Sí, eso le he dicho que ya al doctor Encinas que tenía que resolver. Ya nomás le dije porque, ¿cómo voy a justificar que estoy trabajando con los estudiantes? Me dijo, sí, doctor, vamos a habilitar. Esperemos que esta semana me habiliten. Si no, al correo. Pero tenemos que justificar, yo lo cual, igual que ustedes, voy a insistir porque no es posible a estas alturas que todavía no tengan acceso a la plataforma. Bueno, doctores, que descansen, tengan un reparador descanso. Buenas noches,